Bienvenidos, estamos con dos especialistas en el derecho. El exministro y es miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor García Toma, que nos acompaña esta noche, y César Nakazaki, abogado penalista. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Enrique, gusto saludar. Los temas que nos convocan son tres, pero quiero empezar por el tema Madre Mía. Y esta discusión de si se puede o no reabrir el caso Madre Mía. El abogado y el mismo Ollanta Humala han dicho, estamos tranquilos porque esto es cosa juzgada. Y entonces la primera pregunta que nace es, ¿la cosa juzgada se puede volver a juzgar? Doctor García Toma. Enrique, el artículo 139, inciso 13 de la Constitución, deja expresa constancia de que una de las garantías y principios de la función jurisdiccional, en efecto, es la cosa juzgada. Sin embargo, el intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, en el año 2006, en el caso Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha dejado expresa constancia a través de un precedente que es de cumplimiento obligatorio, que tiene fuerza de ley, en el sentido de que no toda decisión final genera el carácter de inmodificable e inmutable. Se exige que esta decisión final sea compatible con los principios, los valores y las disposiciones de la Constitución. Y en el caso de Madre Mía se da la clara violación de dos derechos fundamentales. Por un lado, el debido proceso sustancial y por el otro, el derecho a la verdad. ¿A qué se refiere el Tribunal Constitucional cuando habla del debido proceso sustancial? Se exige que una decisión guarde coherencia y armonía entre el hecho que se investiga y la decisión que se adopta. En este caso, los jueces que adoptaron esa decisión fueron de alguna manera cegados al haberse comprado testigos, que en el caso de haberse actuado esa prueba pudo, y en efecto habría variado claramente esta determinación. Este llamado debido proceso sustancial ha sido adicionalmente observado por el tribunal en una innumerable cantidad de casos. Puedo mencionar algunos, por ejemplo. Tenemos el caso Rubén Ramírez Miranda, el caso Elisa Monsalve Romero, Francisco Guamán González, Saúl Ponte Vidales, Flavio Laurente Ceballos. Entonces, eso es claro. Lo segundo es que el propio Tribunal Constitucional en el año 2002, en un caso muy parecido al de Madre Mía, en un caso conocido con el nombre de Villegas Napucci, una persona que es detenida, es desaparecida, probablemente haya sido torturado y cuyo destino y vida no se conoce, el tribunal señaló de que allí existía el derecho a la verdad, que el proceso no podía quedar concluido de manera alguna y que los jueces tenían la obligación de investigar hasta el cabal conocimiento de los hechos. Adicionalmente a eso, la Corte Interamericana, en un caso en Guatemala, en el caso Nicole, ha señalado de que en la Corte Interamericana existe también, cuando se infracciona el principio de razonabilidad, cuando se atenta contra el debido proceso sustancial, se produce la cosa juzgada fraudulenta. Y esa decisión de la Corte es para nosotros vinculantes, no solamente porque está en el tratado, del cual nosotros somos suscriptores, sino porque además la cuarta disposición final y transitoria obliga a los jueces a aplicarlas dentro del ordenamiento jurídico nacional. Es la misma opinión del doctor Nakazaki. ¿Se puede reabrir, se debe reabrir el caso Madre Mía? ¿No funcionaría en ese sentido la cosa juzgada? ¿O si se reabre, no se estaría violando la cosa juzgada? La lesa humanidad, la categoría de un delito, calificar hechos como lesa humanidad genera consecuencias procesales, imprescriptibilidad, derecho a la verdad, nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, aparente. Eso no está en discusión. Yo creo que lo que estaba en discusión hasta hace unos días era si se tenía que ir a la sede internacional o se podía intentar... el proceso. Así es. Yo creo que, es más, la propia defensa de Ollanta Humala en la conferencia de prensa que hizo reconoció esta posibilidad. Entonces, no está en discusión si se puede o no. La cosa es el camino. Perdóneme, hoy mismo he leído en el Diario de la República que dice que Ollanta Humala y su abogado están muy tranquilos porque para ellos es cosa juzgada y no se puede reabrir. Bueno, una cosa es que reconozcan que hay una vía procesal y que bajo la perspectiva de ellos piensen que no les es aplicable, pero la vía jurídica existe para reaperturar, y el Ministerio Público
habiendo optado por iniciar una investigación preliminar, porque eso sí hay que diferenciar. El Ministerio Público no ha reabierto el caso. No puede reabrir. Lo que ha iniciado es una investigación para ver si reúne elementos de juicio suficientes para intentar la reapertura, porque habría que reaperturar Madre Mía, y para reaperturar Madre Mía hay que establecer que se compraron testigos, y para establecer que se compraron testigos también hay que reabrir el proceso penal, que también salió favorable al presidente Humala, que no había compra de testigos, ¿no? Hay que reabrir dos casos. Cuyo fallo fue dado, creo, por la sala que presidía Javier Villestén, el caso de los testigos. Sí. Uno, la sala que preside César San Martín, y otra la que presidía Javier Villestén. Y ahí viene Villestén. la siguiente pregunta. ¿A ustedes les genera sospecha la actuación del juez San Martín, doctor Nagasaki? Por las reuniones, por su nombre en la agenda, por las referencias en las agendas de Nadine Heredia que señalan que hay gente que se le acercaba o se le debía acercar para solucionar el problema. ¿Le genera a usted duda, desconfianza? La duda o la desconfianza debe salir exclusivamente de lo que resulte de esta investigación. En esta investigación, todas las personas que aparecen comprometidas en los audios, en las agendas, los abogados, y yo comenzaría por el primer abogado del presidente Humala, el exfiscal Escobar, que parece que se han olvidado de los motivos de su renuncia. Lo que pasa es que todo eso se producía casi en paralelo a una campaña, donde no interesaba escuchar estos temas. Bueno, él señala que se retira de la defensa porque entiende que hay irregularidades en la defensa. Entonces es muy importante, si es que es posible, comenzar con su testimonio, y a partir de ahí recién sabremos de quién debemos sospechar o no, a quién debemos denunciar o no, porque hay dos grandes líneas. Una, establecer si hay elementos de juicio o no para intentar una reapertura, que es un caso difícil. Y lo segundo, ¿hubo un escudo de impunidad o no hubo un escudo de impunidad? El fiscal Guzmán Vaca, que sería un eslabón de una gran cadena, en plena campaña electoral y luego con presidente electo, con audios donde están su nombre, su título, posible compra de testigos, todo eso desapareció tantos años, recién aparece ahora. Es evidente que hubo una manipulación, primero para protegerlo y ahora para perjudicarlo. Y no puede ser que pruebas trascendentes sobre temas de violación de derechos humanos estén pues guardadas en un cajón y utilizadas como se le da la gana a la gente. Esos son los dos grandes temas de investigación en este caso. Sobre lo mismo, el Ministerio Público ha iniciado una investigación contra el fiscal Guzmán por este tema, y el Consejo Nacional de la Magistratura ha hecho lo mismo en el caso del juez San Martín. Y nos parece muy importante lo que César ha dicho en relación al ex fiscal Escobar, sobre el cual ya no pesa el secreto, la reserva del secreto profesional, porque se puede levantar. El mismo señaló. El mismo señaló, y se puede levantar de manera pública por cuanto ningún abogado puede admitir, digamos, ser partícipe, digamos, de un acto ilícito, ¿no? Que sería el caso por el cual se habría apartado de la defensa Escobar. Ahora, ¿el procedimiento cuál sería? Ya nos ha dicho, hay que reabrir primero el caso de los testigos y para poder reabrir después el caso Madre Mía. Pero ambos están con sentencia de la Corte Suprema. Entonces, ¿tiene la Corte Suprema que desdecirse? Lo primero es que había una duda sobre si había que iniciar este proceso en la instancia nacional o en la vía supranacional. Me parece que ese tema ya ha quedado zanjado, incluso por la propia declaración del expresidente de la Corte, sobre el tema ese especialista. El Ministerio Público está acumulando nueva información, seguramente va a valorar la que se ha producido a raíz de los audios, y con eso, en su momento oportuno, le formulará, en base a la jurisprudencia del Tribunal y de la propia Corte Interamericana, que sea la Corte Suprema la que ordene la reapertura del proceso. ¿Es un largo proceso? ¿Va a ser largo? Más que largo o corto, yo diría que sea la investigación preliminar más seria y más contundente, porque lo que se va a intentar es reabrir dos procesos. Entonces, no debe ser sobre la base de la expectativa social legítima, de la base de la política, sino de la base del derecho. Por eso es que creo que cuando estaremos en condiciones depende fundamentalmente del fiscal encargado y del apoyo público que ha ofrecido el fiscal de la Nación, que ha comprometido su apoyo en que esta investigación llegue a un puerto adecuado. Muy bien, el siguiente tema
porque el tiempo no nos gana, es el de Alberto Fujimori. Y esta discusión sobre el proyecto de Roberto Vieira en el Congreso para escarcelarlo vía un proyecto de ley para mayores de 75 años con la salud quebrantada. El otro es el tema del indulto y el otro es que se quede en la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que el derecho nos dice? Porque el presidente ha dicho, o la ministra de Justicia ha dicho, el indulto es imposible, porque eso está vetado, ¿no es cierto? No cumple con los requisitos ni con la posibilidad de tener un indulto. Y el presidente ha dicho, yo no voy a dar indulto, yo dije en mi campaña que no daba el indulto. El arresto domiciliario no lo aceptan los fujimoristas. Entonces, se quedará en la cárcel. Solo hay tres opciones. Doctor García Toca. Lo primero que merece una explicación es cómo surge el tema. Aparentemente, salvo que yo esté mal informado, es que este tema aparece desde el oficialismo. Es el congresista Bruce, luego hay una declaración del presidente. Aparece una jugada supuestamente en pared con este congresista Vieira, pues que es, digamos, ha formado parte de esas dos organizaciones. Por eso es que resulta extraño que después el oficialismo retroceda y de una manera tan firme le lance la pelota al Parlamento, cuando todo indicaría que esto se ha gestado desde el Poder Ejecutivo. Lo segundo es que creo que el tema merece debatirse, pero sobre la base de dos consideraciones. La primera es por qué causas y con qué finalidad se podría variar la condición del presidente Fujimori. Eso debería quedar muy claro. Hay distintas versiones, desde aquel que siempre fue un hombre inocente, un proceso equivocado, de quienes han señalado que ya 12 años son demasiado, otros que señalan de que es un momento que puede servir para, digamos, dejar de lado los odios del pasado, o generar una situación de una relación armónica entre ejecutivo y legislativo. Eso tiene que ser claro y tiene que ser debatido. Pero el proyecto de Vieira, más allá de las consideraciones políticas, jurídicamente es viable. Es viable. Es viable, sí. No es inconstitucional. No es inconstitucional, no, para nada. No es algo que atenta contra la institucionalidad ni tiene nombre propio. No varía, digamos, lo que hace es variar la forma de ejecución. Porque lo que me han dicho a mí es, con esto, los que se beneficiarían serían 60, 40, 20, es decir, una mínima cantidad. Digamos, obviando el hecho de que está el señor Fujimori en el tema, digamos, abstrayéndonos de eso, ¿esa medida es oportuna, es necesaria? Sí, pues digamos, hay, el caso del general Hermosa, que es una persona de 80 años de edad que está vegetal. Digamos, no tiene sentido que esa persona permanezca en un centro carcelario, ¿no? No estoy hablando de indulto. En todo caso, podría estar en su casa bajo arresto domiciliario, bajo el cuidado de su familia, ¿no? Con el riesgo de que nuestros espectadores digan, claro, César Nakazaki puede ser el abogado de Fujimori. Pero ¿para qué vamos a demorar? Déjeme con ese riesgo le hago la pregunta. Rápidamente. Número uno, el proyecto de ley significa que la pena privativa de libertad continúe, pero en otra etapa. La pena privativa de libertad es la cárcel, semilibertad y liberación condicional, que es la última etapa. Esa última etapa la están habilitando para los internos condenados de 75 años o que tengan enfermedades crónicas. Y no solo es el presidente Fujimori, sino es un universo de más de 100 personas internas en una población penitenciaria que es un infierno. La ejecución de la pena y la liberación condicional no la discute la Constitución, no la discute ningún tribunal de derechos humanos ni nadie en el mundo, porque responde a la prohibición de penas inhumanas. O sea, constitucionalmente y desde el punto de vista de los derechos humanos, la solución es perfecta. Segundo, el indulto humanitario perfectamente procede y es conveniente que la ministra de Justicia, así como domine el derecho notarial, lea bien las sentencias, porque Alberto Fujimori no fue condenado por lesa humanidad, y eso lo dice el Tribunal Constitucional, que cuando al Tribunal Constitucional le dijeron anula la condena porque lo han condenado por lesa humanidad y eso no fue materia de acusación y juicio, el Tribunal Constitucional por mayoría, salvo el valiente voto de Sardón, dice no lo han condenado por lesa humanidad. Esa es una declaración neutral sin ningún efecto. Entonces, ¿de qué se preocupan? Déjenla, lo condena bien porque nunca fue condenado por lesa humanidad.
Entonces, cada vez que se trata del indulto humanitario, hacen decir a la sentencia lo que no dice. Y el indulto humanitario, termino con esto, no tiene ninguna limitación, porque le deberían decir a la ministra de Justicia que las potestades constitucionales del presidente de la República, como dar indultos, no se desarrollan en un decreto supremo, en una resolución ministerial. Esos supuestos que tiene el Ministerio de Justicia respecto a cuándo procede el indulto humanitario son ilustrativos, porque no hay ninguna ley de desarrollo constitucional que haya dicho cuándo un presidente puede dar un indulto humanitario y cuándo no. Así que es bueno tener asesores para dar opiniones públicas. Yo tengo ahí una ligera discrepancia con César. Existen dos tipos de indulto, de conformidad con un decreto supremo que ha sido incluso refrendado por el presidente de la República. Es decir, el que ejerce la gracia se autoseñala límites para el mismo. En tanto esa disposición no sea cambiada, rige para todos los presidentes posteriores. Y ahí se distingue entre el indulto común y el indulto humanitario. Para el indulto común se exigen condiciones de buena conducta, trabajo, estudios en el centro penitenciario, informe favorable, digamos que del retorno familiar, etcétera, etcétera. Y se señala de que no son pasibles del otorgamiento de un indulto común las personas que hayan sido condenados por secuestro, que es el caso de Alberto Fujimori. Entonces vamos al indulto humanitario, y allí la regla señala de que debe ser una enfermedad terminal, irreversible, o una enfermedad que no pueda ser tratada en el centro penitenciario, so pena de que ésta se agrave y eventualmente pueda llevarlo a la muerte. Ya ese trámite se hizo en una ocasión anterior, efectivamente la familia fue maltratada, pero lo cierto es que el caso Humala, pero ciertamente el informe médico decía de que no estaban dados los requisitos o supuestos que exigía la norma, ¿no? Pero hay una pequeña precisión. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es limitar el indulto ordinario. Nunca ha limitado el Tribunal Constitucional el indulto humanitario. Y no podría hacerlo porque hay convenios de la Organización de las Naciones Unidas que establecen cuáles son las condiciones para los internos penitenciarios. Entonces no hay ninguna norma que prohíbe esta situación. Hay una norma que está por debajo en jerarquía que establece algunos supuestos. Pero la única norma, y no me dejará mentirle el doctor García Toma, la única norma que puede desarrollar las potestades del presidente de la República son las leyes de desarrollo constitucional. Y eso no existe. Esta es una norma que viene desde la Constitución del año 79, es una norma que está vigente y en tanto no sea declarada inaplicable o inconstitucional, mantiene sus plenos efectos. Muy bien, lo que parece es que la mayoría fujimorista no va a apoyar el proyecto Vieira. El presidente ha dicho, ya lo dijo claramente, no voy a indultar, con lo cual se pasará unos buenos años más. Pero aquí ha faltado transparencia, porque lo importante es saber es cómo surge este tema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y quién se hace responsable de su administración ante la opinión pública, porque no se puede estar jugando con las personas, ni se puede estar distrayendo a la gente en un tema que eventualmente es importante. La letona, para ella eso es una cortina de humo que salió del gobierno. Pero la última pregunta tiene que ver con, también lo señaló la congresista letona, el caso Lavajato. El caso Lavajato está teniendo para ustedes, como ex ministro de Justicia, como penalista, un desarrollo adecuado y normal, o, como ha dicho ella, se está retrasando, no se está tocando con la debida prioridad? Doctor Nagasaki. Ahí se demuestra cómo cuando se mezcla la política con el derecho. Yo siempre he dicho, y lo hemos tratado acá en otro momento, la única experiencia que se podría examinar para igualar o mejorar es el sistema anticorrupción en la época de Toledo para perseguir a gente vinculada al régimen de Fujimori. La Procuraduría de ese entonces era un sol, ahora está muda o paralizada. La Fiscalía no ata ni desata. Más allá de la poca información que tuvo y que le permitió armar 3 casos, ha quedado paralizada. Y el Poder Judicial, bueno, no puede hasta ahora hacer nada porque los casos con el nuevo código los tiene que armar la Fiscalía, desarrollar la Fiscalía y el Poder Judicial intervenir muy puntualmente hasta llegar a una etapa de juicio. Entonces, pienso que la única posibilidad de justicia en el caso Lavajato es que venga una luz de información desde Brasil y que sea tanta la información, algo equiparable a los vladimireos, que como no se puede esconder, algo tenemos que hacer. Si no hay una luz de información que venga de Brasil,
No creo que pase mucho Sí, más. sí, en efecto, a diferencia de procesos anteriores, en el ámbito, por ejemplo, de las procuradurías, que no se sabió adaptar al nuevo modelo procesal, no se han establecido equipos que sepan exactamente qué es lo que les corresponde hacer, ni aparentemente tienen el nivel que los procesos requieren. Y en el caso del Ministerio Público, no se ve que pudieran dar la talla ante un tema que realmente es de gran envergadura. Y como ha dicho César, lo que se tiene hasta ahora y eventualmente lo que vendrá después es básicamente el aporte que pueda venir de Brasil, de Suiza, Estados Unidos, porque todo indicaría que no se puede esperar mucho por ahora, ¿no es cierto?, lo que sucede internamente. Entonces, ustedes no ven que en los próximos días la situación vaya a variar. Hay quienes dicen que no hay la suficiente capacidad de traer a Alejandro Toledo, no hay la suficiente capacidad para armarle un caso a Ollanta teniendo ya 2 confesiones de personas y además el correlato en las agendas que dice que sí, efectivamente recibieron 3 millones, deberían estar presos, no lo están, el caso AG, en fin, son temas que según ustedes va a ser difícil manejar. Son 2 excelentes ejemplos. La detención preliminar, arresto preextradición o previsión preventiva, o sea, deténlo porque voy a presentar una demanda de extradición que está en el Tratado de Estados Unidos, con una hojita bien explicada donde se diga: tengo a esta persona procesada por estas razones bajo la promesa que en este plazo te presento la demanda de extradición, que no requiere mayor trámite. Con Chile fue por fax. 0. O sea, ni entrar a la cancha puede el Perú. ¿Qué partido va a ganar? 1. Y 2, mucho cuidado. Se está diciendo información de Brasil. Pero si se va el fiscal solito a tomar la declaración de Barata a Brasil y no lleva la defensa de los investigados, esa declaración no sirve. Si no se formaliza la información a través de las vías procesales correspondientes, no sirven. Entonces, 2 ejemplos que usted ha señalado que demuestran que el tema no camina. Doctor, finalmente, nos ha ganado el tiempo. ¿Está de acuerdo? Digamos, el tema no lo conozco, así que me adhiero a lo que dice Muchas gracias. mi colega y amigo. Doctor Nagasaki, muchísimas gracias por su presencia esta noche en el programa. Gracias, doctor. Amigos, nosotros nos despedimos a las 11 de la noche. Puede usted ver nuevamente las entrevistas del día de hoy y el próximo domingo nos volvemos a ver aquí en Canal N. Muy buenas noches.